problema de conectividad en una localidad ubicada en la ribera de un río cualquiera, para lo cual está evaluando la construcción de un puente. ¿Ya? Tras identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios del proyecto, la agencia obtuvo los siguientes parámetros. ¿Ya? Una inversión inicial de 12.000 millones de pesos, una conservación anual de 400 millones de pesos, operación por 100 millones de pesos, un valor residual de 8.000 millones de pesos, un ahorro de tiempo anual para la gente por la construcción del puente, puede ser perfectamente, por ejemplo, el puente Chacao, de que hay un ahorro de 250.000 horas, hay un valor social en el tiempo que es de 8.000 pesos la hora, un horizonte de evaluación del puente de 5 años y una tasa de descuento anual del 6%. Considerando que el ahorro del tiempo de viaje es el único beneficio del proyecto, evalúe la conveniencia de ejecutar el proyecto y la variación de bienestar social que genera el proyecto en términos monetarios, en valor presente. ¿Ya? Y dice una nota ahí al margen, el valor residual, por si alguien no lo conoce, que lo vamos a pasar en la segunda parte del curso, pero como introducción, corresponde al valor remanente del proyecto en el año 5. Si yo invierto algo y tengo un valor residual, quiere decir que ese valor al final de mi horizonte de evaluación se me devuelve, ¿ya? Es un valor que en realidad se me va al bolsillo de toda la inversión que yo hice, ¿ya? ¿Cómo empezamos entonces? ¿Se alcanza a ver ese azul o no? ¿Un poco? El negro parece que... ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer y lo primero que les he aconsejado es que acostumbren a hacer sus diagramas en el tiempo. Ya tengo el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Entonces el tiempo año. ¿Ya? La inversión inicial, recuerden que siempre se aplica, como es una inversión inicial, en nuestro tiempo 0, ya en nuestro año 0. Por lo tanto, la inversión inicial es de 12.000 millones de pesos. Y si hacia abajo tengo la convención de gastos o costos, inversión, y para arriba voy a tener una convención de ingresos o beneficios. Recuerden que en proyectos privados hablamos de ingresos y en proyectos públicos hablamos de beneficios. Por lo tanto, este es un proyecto público, social. Por eso también hablan de la variación del bienestar social que genera el proyecto, es una de las preguntas. ¿Ya? Entonces, en el año 0 voy a tener una inversión de... Profe, ¿sí? ¿qué dice abajo de beneficio? En la parte de abajo. Ingresos o beneficios, ¿Y en la de abajo? gastos, costos o inversión. Lo voy a hablar de... No tan abreviado, estoy acostumbrado a abreviar muchas cosas. Vamos a darle forma clara. Porque este ejercicio es tan simple que en realidad es la base. Si aprenden a hacer este tipo de ejercicios, pueden hacer cualquier otro tipo de ejercicios complicados. Ya, aquí va costos. Esta es la anotación que estoy ocupando yo. Costos, gastos o inversión. ¿Ya? Y para arriba voy a tener ingresos y o beneficios. ¿Ya? Todo en términos, obviamente, de dinero. Tengo una inversión inicial de 12.000 millones de pesos en el tiempo 0. ¿Ya? Esto es inversión inicial. Tengo una conservación anual de 400 millones. Quiere decir que si me están diciendo que hay una conservación anual, es un gasto, ya es un gasto de conservación. Muchas veces la solemne preguntan, profe, ¿pero esto es un beneficio o un gasto? Si efectivamente ustedes ven, pueden hacer la pregunta de todas maneras en la solemne, pero si me están hablando de un ítem que dice conservación anual, yo no tengo por qué considerarlo como un ingreso. O sea, nadie me va a estar pagando una conservación anual, yo lo voy a tener que estar gastando. Ya por lo tanto hay una conservación anual de 400 millones de pesos. Como es anual y mi horizonte es a los 5 años,
hasta el año 5 tengo esa conservación anual. ¿Ya? Operación anual, 100 millones de pesos. O sea, lo tengo que conservar y también tengo que operarlo. ¿Ya? Y la operación son 100 millones de pesos adicionales. Yo sé que muchas veces en la prueba esto ustedes lo simplifican y ponen 500 al tiro, ¿ya? Pero es para que se entienda y si quieren llevar un orden más o menos, ¿ya? Porque muchas veces no va a ser regular y van a tener que separar, quizás hay anualidades, gradientes metidos en cada uno de estos flujos. Hay un valor residual de 8.000 millones de pesos y dice que el valor residual corresponde al valor remanente del proyecto en el año 5. Cuando hablamos de valor residual, es un valor que obtengo como beneficio o ingreso al término de la vida útil de un bien. ¿Ya? Es mi residuo que me queda en dinero. Si yo compro una maquinaria, una retroexcavadora y la compro en 20 millones de pesos, a los 10 años ya no va a valer 20 millones de pesos, quizás se va a depreciar, que es algo que vamos a ver en la segunda parte del curso, y con esa depreciación quizás el costo de la retroexcavadora va a ser de 5 millones de pesos. Ya ahí ese valor al cual yo lo venda, 5 millones de pesos, es mi valor residual. ¿Por qué es un valor residual? Porque yo ya invertí en la maquinaria. No es que yo esté recuperando 5 millones de esos 20 iniciales. Lo que estoy haciendo es que me está ingresando 5 millones porque ya la inversión inicial yo ya la hice, por lo tanto es un costo hundido. ¿Ya? Y hablan del ahorro del tiempo anual, del valor social en el tiempo. Y dice que el ahorro del tiempo de viaje es el único beneficio del proyecto. Entonces, por concepto de ahorro, la gente, el valor social del proyecto es que se está ahorrando 8.000 millones de pesos por hora, por una hora. ¿Ya? Y hay un ahorro de tiempo anual de 250.000 horas. Por lo tanto, el ahorro del viaje, este es el beneficio del viaje, ponerlo como beneficio viaje, va a ser igual a las 8.000 millones de pesos por hora por las 250.000 horas que me genera el proyecto como beneficio. ¿Ya? Y eso vendría siendo 2.000 millones de pesos en realidad, ¿o no? Sí. Porque esta hora se va con esta y 250.000 por, ojo que es 8.000 millones de pesos, ¿ya? Por lo tanto, si eso yo lo quiero pasar a 1.000, aquí hay una conversión que se la voy a llevar paso por paso, porque también se equivocaron en eso. Voy a dar un poco las notaciones de los proyectos. En realidad lo que yo tendría que haber hecho acá estos 8.000 en notación en realidad son 8.000 millones, ¿cierto? Por hora, ¿ya? Y eso lo multiplico por las 250 horas, ¿ya? Eso me da una cifra con bastantes ceros, pero para que no se pierdan en la anotación, que en realidad es lo mismo que anoté delante, pero para ser ordenado, por 250 esto es ¿más grande? Ya, no se ve. Voy a tratar de hacerlo lo que viene más grande, ¿ya? Ya, esto me queda de esta forma, en términos de plata. Ya, si yo lo llevo a la anotación que tengo acá,
que es en millones de pesos, en realidad yo esto no lo puedo meter directamente en el flujo, sino que tengo que transformarlo en mi notación, en realidad, que anotarlo como millones de pesos. Entonces en realidad esto va a ser ¿se entiende? Está bien, ¿ya? ¿Se perdieron en algo? ¿No? Pero no son 250.000. ¿Cómo? No son 250.000. 200. Ah, tienes razón. Perdón, aquí me equivoqué. Son 250.000 horas. Ya, ojo con eso. Es más abultado el. Espera. Sí, 250.000 horas. Entonces, claro, lo pueden hacer de esa forma que les va a salir un número obviamente más grande aún, o lo pueden hacer con la anotación final. Ya, en realidad son los 8.000 millones. ¿Saben qué? No lo anoten con esto porque en realidad hacer este paso quizás los va a enredar un poco más. Ya sigan con la anotación tal cual como está en la tabla. 8.000 millones de pesos, ya, y lo anotamos directamente para este paso en realidad obviarlo y en realidad lo puedo enredar un poco más. Ya, pero se entiende que si son 8.000 millones de pesos, aquí tengo que poner obviamente la anotación completa y después de nuevo hacer la transformación. Ya, pero como tenemos la transformación hecha, en realidad hace un paso más que no vale la pena hacer. ¿Ya? En este caso entonces son las 8.000 millones de pesos por hora multiplicado por las 250.000 horas. Gracias por esa aclaración, ya había dado 50. Entonces, en realidad esto es 8.000 por 250.000 horas. Pero ojo, acá hay otro punto. Denme un segundito. 1, 2, 3. Son 2.000 millones de pesos. Ya, aquí hay. Ese era el punto que en realidad no me acordaba. ¿Ya? Pero ojo con el ejercicio y ojo con el enunciado. ¿Ya? Porque está bien esto en la anotación. Pero esto, en la tabla, ¿qué dice? El valor social del tiempo, ¿cuánto es? Yo lo dije mal en una primera instancia. No son 8.000 millones de pesos por hora. ¿Qué son? 8.000 pesos en realidad por hora. Ya, ojo con la anotación aquí. Porque aquí si estuvieran millones de pesos, en realidad son los 8.000 millones. Traspasé lo de acá, pero en realidad son 8.000 pesos por hora. ¿Ya? Entonces estos son 8.000 pesos por hora. Por eso igual de todas maneras hay que hacer la transformación. Ya, por eso me enredé con, sabía que había un paso, pero era por ese error que se cometió. Ya, ojo con eso. ¿Se entendió? Ya, ojo con esas confusiones, ya, porque en realidad estos son ejercicios que tienen esa sutileza y con esa sutileza se pueden equivocar. Por lo tanto, si 8.000 pesos vale la hora y yo tengo una hora de 250.000 horas, lo que voy a obtener en realidad es un beneficio social de 2.000 millones de pesos. Y como tengo la anotación en miles de millones de pesos, en realidad esto lo pongo entre paréntesis y en realidad el beneficio social son, si lo anoto tal cual como en la tabla, es en millones de pesos, 2.000. Ya, ¿se entendió ahí? ¿Sí? Ya. Por lo tanto, ese beneficio social, lo que lo tengo es anual. Por lo tanto, este valor representa un beneficio de viaje. Voy a dar más grande, se me olvida, perdón. Anual. ¿Ya? Por lo tanto, como dice el enunciado que el beneficio en ahorro
o el costo o el tiempo en ahorro, traslado es el único beneficio, en realidad lo voy a hacer hacia arriba. Y esto va a representar a 2.000 millones de pesos cada año. ¿Se alcanza a ver con esa letra o más grande aún? Sara nos acompaña con los plumones. Ya chicos, entonces, ¿qué me están pidiendo? Me dicen, considerando que el ahorro de tiempo de viaje es el único beneficio del proyecto, evalúe la conveniencia de ejecutar el proyecto. ¿Cómo evalúo la conveniencia de ejecutar el proyecto? La conveniencia, acuérdense que está ligado con la viabilidad del proyecto. ¿Cuándo un proyecto es viable o no es viable? Con el VAN. Ya, si el VAN, recuerden que si el VAN es mayor a 0, el proyecto, eso implica que el proyecto es viable. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que analizar el VAN. ¿Profe? ¿Sí? El valor residual no lo va a considerar, ¿no? El valor residual, sí. Valor residual de 8.000 millones de pesos. Gracias, se me había olvidado. Y como es un beneficio, va acá. ¿Ya? Súper bien. ¿Ya? Pero eso es un ingreso. ¿Puedo tirar el telón hacia arriba, chiquillos, para notar el medio de la pizarra? ¿Ah? El residual siempre va al final del año de estudio, de 2 años de estudio. Sí. Ya, pero repasando, recuerden que tenemos nuestro flujo y lo que pueden hacer, o lo que hicieron muchos de los chiquillos en la solemne, es que hicieron su primer flujo y eso lo traspasaron a un flujo más pequeño, o lo hicieron en realidad de forma automática cuando calcularon el VAN. ¿El VAN a qué tiempo tengo que llevar todo mi flujo? A presente. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo puedo hacer acá, que ya tengo analizado toda mi tabla y todo mi flujo, es volver a hacer la tabla. Debe ese plumón. ¿Sí? Y en realidad, lo que voy a tener es una inversión de 12.000 millones de pesos. 400, tengo 500 en costos, pero tengo un beneficio de 2.000, por lo tanto esto se transforma en un beneficio de 1.500 y en realidad en todos los años en 1.500. Pero ojo que este último es 1.500 más los 8.000. Ya, esto en realidad es 9.500 en el último año. Pero lo anoté con la suma para que se den cuenta de lo que ya habíamos hablado en otras clases, que este flujo, si bien es cortito y lo pueden llevar cada uno al tiempo cero, que es lo que vamos a hacer, también lo pueden ver como una anualidad de 1.500 que termina en el último año, en 5, y al último le van a sumar un flujo de 8.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago para calcular el VAN de este proyecto? Llevo todo a tiempo cero. La inversión inicial a año cero, ¿cuánto es? ¿Cuánto queda? Lo mismo. ¿Signo positivo o negativo? Negativo. ¿Ya? Lo vamos a hacer particular en cada uno de los años y después lo vamos a hacer por anualidad. ¿Ya? Si lo hacemos particular por año, el del año 1 es positivo o negativo. Positivo. ¿Ya? ¿Y cómo llevo el 1.500 a valor presente? Valor futuro a valor presente. Eso quiere decir que es el valor futuro
que son los 1500, dividido en ¿cuánto? 1 más la tasa elevado a ¿cuánto? A n, y en este caso n es 1. ¿Cuánto era la tasa? Se me... 6%. ¿Cuánto? 6%. 6%. 0,06 elevado a 1. ¿Ya? Como todos los otros son beneficios, son todos signos positivos y es lo mismo. En realidad, 1500 partido por 1 más la tasa elevado a 2. ¿Sí? Lo vamos a hacer también, lo vamos a hacer de las dos formas. Ya, pero para que sepan que en realidad llegamos al mismo resultado. Pero lo voy a hacer ahora con anualidad más un flujo particular en el año 5. ¿Ya? Ojo con eso. 1500 en el año 3, entonces 1 más la tasa elevado a n, que en este caso es el flujo del año 3. ¿Ya? Para el flujo del año 4, 1500 dividido por 1 más la tasa elevado a 4. Y en el año 5 tengo 9500 partido por 1 más la tasa elevado a 5. Si alguien puede sacar el van, yo de todas maneras igual lo voy a sacar. Son 12.000 más 1 más 0,06 elevado a 1. ¿Alguien llegó a un resultado? Aquí después lo corroboremos. Yo llego a 296. Y si sigo por la anotación, son en miles de millones de pesos, 200, o sea, en millones de pesos, 296,61. Ya, por favor, corroborenlo si alguien lo está haciendo la calculadora, pero era de 0 orden por lo correcto. ¿Ya? Por lo tanto, el van es mayor que 0. Eso implica que el proyecto es viable económicamente hablando. ¿Ya? ¿Dudas? Si lo hago el van con la fórmula de anualidad, lo que me queda es el van en la inversión inicial, los 12.000 en tiempo cero, que no los tengo que transformar, más un flujo positivo que es la anualidad, ya que es el valor de la anualidad, 1.500 millones de pesos por la notación. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál era el factor de notación? Era obtener un valor presente dado una anualidad con una tasa del 0,06 a un periodo de n igual 5 años. ¿Ya? Esa fórmula no se la tienen por qué saber de memoria, pero sí va a estar en el formulario de la solemne. Ya, si ustedes saben anotar de esta forma, en la solemne les va a ayudar. Y más el flujo de 8.000, valor presente, claro, dado valor futuro, que en realidad es 8.000 millones de pesos dividido en 1 más la tasa elevado a n, que es 5. ¿Ya? Esto es menos 12.000 más 1.500, y si pueden verificar la fórmula, que yo me la sé de memoria, es lo siguiente.
¿La tienen? Una consulta, ¿los 8.000 son pesos o son millones? Son millones de pesos. ¿Ya? El valor residual está en millones de pesos también. ¿Ya? 1 más I elevado a n. ¿Cuál n en este caso? 5. ¿Ya? Menos 1. ¿Ya? Partido 1. Más a por 1 más i. Elevado a n. Otra vez. Vamos a hacerlo de todas maneras. Para que no tenga duda que en realidad es lo mismo. $12.000 en negativo más 1.500 multiplicado por 1 más la tasa elevado a n elevado a 5 menos 1 dividido en la tasa multiplicado por 1 más la tasa elevado a 5 más 8.000 dividido en 1 más 0.06 elevado a... Ya, dio exactamente lo mismo. El PAN, en este caso, calculado para esta formulación matemática, es exactamente el mismo. 296,61 millones de pesos. ¿Ya? Yo lo que les recomiendo es que puedan aprenderse siempre esta anotación. Basta con que ustedes sepan que la anualidad tienen que llevarla a valor presente y anotar esto, que sepan anotar esto, y en realidad no tienen que aprenderse nada más de esta fórmula porque viene, como les dije, en el formulario de la SOLEP. ¿Ya? Ahora, si tienen tiempo de sobra, lo hacen y lo hacen en realidad particular para cada año. Ya, por lo tanto, a la pregunta, respondiendo de nuevo, el proyecto es viable económicamente. La parte B, entre comillas, del ejercicio decía: la conveniencia de ejecutar el proyecto, esa es la conveniencia, si en realidad es viable o no, y la variación del bienestar social que genera el proyecto. ¿Ya? ¿Cómo era la variación del bienestar social? ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Cómo calculábamos la variación del bienestar social del proyecto? Esta es la parte B. Para evaluar proyectos sociales había un indicador que lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan cuál es? No, con el TIP medimos rentabilidad, con el VAN medimos viabilidad, y había otro, el IVAN, ¿ya? El IVAN en realidad es el índice de variación del valor actual neto, ¿ya? Y es el IVAN lo que les mide en la diapositiva que yo les coloqué, es que mide la variación del bienestar social. ¿Ya? Y lo que en realidad viene a medir este IVAN es que el VAN lo tenemos que dividir por la inversión inicial. En este caso, el VAN es de 296,61 millones de pesos, dividido en los 12.000 millones de pesos. ¿Ya? Por lo tanto, la variación del bienestar social en términos monetarios es 296,61 dividido en los 12.000 es 0.02. Ya, y digan en realidad, como estoy
racionalizando dos flujos, en realidad estoy comparando el valor actual del proyecto con respecto a la inversión inicial. Este es un porcentaje. ¿Ya? Entonces este, en realidad el gane es un 2,4%. Quiere decir que el bienestar social varía en un 2,4% de manera positiva de acuerdo a la construcción del puente. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir que varíe un 2,4%? Que en realidad a la gente, su flujo de dinero, que se estimó en la tabla, en realidad en horas, y esas horas se monetizaron, en realidad su bolsillo se va a ver afectado positivamente en un 2,4% respecto al transporte por ese puente. ¿Ya? En realidad les vamos a generar un ahorro a las personas.